Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast. Y hoy tenemos de invitado a una invitada especial, a la doctora Rosibel Manzano, compañera de trabajo allá en Caracas, Venezuela. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad Central de Venezuela. Además tiene posgrado en ginecología y obstetricia. Además tiene un diplomado en gerencia médica, tiene estudios en endocrinología de la reproducción y además tiene certificación en histeroscopia en consultorio y avanzada en el Instituto de Ciencias Endoscópicas de Buenos Aires. Además de eso, actualmente detenta el cargo de director médico de una prestigiosa clínica privada en Caracas, que es el Centro Médico Loira. Bienvenida, Rosibel, a Medicina Algo Más podcast. Gracias por la invitación, Alejandro. Y estoy muy complacida de compartir contigo los temas interesantes que puedas mencionar. Hoy vamos a hablar sobre aborto. Esta es una serie que vamos a tocar, pues, primero con la visión obstétrica, luego de una dula, luego de una psicólogo y por último de un especialista en ética médica. Entonces la pregunta de rigor es, ¿qué es el aborto? Bueno, el aborto es la terminación o culminación del embarazo en forma espontánea o provocada antes de que el feto tenga posibilidades de vida, es decir, antes de que sea viable. Por eso es controversial cuando hablamos del aborto en precisar exactamente un concepto en cuanto a tiempo de gestación y en cuanto a peso del feto o del embrión. Entonces se toma ahorita o en este momento estamos tomando como tiempo, factor tiempo, menos de 20 semanas de gestación y un peso menor de 500 gramos. En la medida que la ciencia avance, este tiempo se va a cortar, es decir, porque va a tener mayores posibilidades de vida con unas terapias neonatales mucho más avanzadas y igual con respecto al peso. En la medida en que avancen los conocimientos científicos, el peso cada vez puede ser menor y tendremos más chance para poder alcanzar la viabilidad fetal. Por lo tanto, hasta el momento el aborto es antes de las 20 semanas y con menos de 500 gramos de peso. Ahora, ¿cuántos tipos de aborto hay? Bueno, vamos a hablar desde el punto de vista médico, hay dos tipos de aborto, el aborto espontáneo y el aborto provocado. Sin embargo, en cualquiera de estos dos abortos, cabe decir que se habla también de aborto séptico, que es cuando hay una infección agregada aparte del aborto. ¿Ok? Entonces es importante saber que el aborto provocado o espontáneo, el provocado es aquel donde lo inducen a través de fármacos o a través de algunas otras medidas, porque lo utilizan como un método de planificación familiar, no bien usado, por supuesto, porque aquí cabe la parte ética. Y el aborto espontáneo, que es aquel que ocurre por alguna patología materna o fetal que ocasiona la interrupción del embarazo en forma espontánea. Ahora, ¿cómo sé yo, hablando del espontáneo inicialmente, cómo sé yo que yo tengo un aborto? ¿Cuándo sospecharlo? ¿Cuáles son los síntomas y signos y cuándo debo acudir a mi obstetra para corroborar el hecho? O a veces es posible, Rosibel, que yo tenga un aborto muy al principio del embarazo y no me dé cuenta que lo tuve. ¿Eso es posible? Bueno, lo primero que me da risa es que tú no vas a tener un aborto, ¿no? Pero sí es posible, por supuesto, que ocurra el aborto. Entonces, ¿cómo sabes que tienes un aborto? Bueno, primero la mujer tiene que saber que está embarazada y va a comenzar a tener manchas, dolor, que lo simulan a las contracciones uterinas, son un dolor de vientre, en el bajo vientre, y sobre todo el sangramiento. Y para que ocurra esto, la mujer previamente ha tenido amenorrea, es decir, ausencia de menstruación. Entonces, cuando tenemos la sospecha de embarazo o lo confirmamos y tenemos esta clínica de sangramiento o dolor, debemos acudir al médico en forma inmediata porque es lo que se llama una amenaza de aborto. Ahora, ¿podemos tener un aborto sin síntomas, sin saber que tuvimos un aborto? Sí, puede ocurrir. Hay personas que tienen menstruaciones abundantes o que tienen algún tipo de patología y simplemente confunden que tuvieron un atraso y que le viene la menstruación y lo confunden con una menstruación abundante. Es decir, ese dolor y ese sangramiento y esos coágulos piensan que simplemente es la regla
y resulta que tuvieron un aborto. Y en estos casos, la mayoría del aborto ocurre en una forma completa y a veces ni cuenta se dan de que lo tuvieron. Ahora, ¿qué hace después que voy al consultorio, estoy con la doctora Manzano y me diagnostica sí, realmente es un aborto y ya es inevitable, pues no se puede evitar que ¿qué técnicas usa el obstetra una vez que se hace el diagnóstico de aborto? Sí, lo más importante es hacer el diagnóstico. Una vez que tenemos el diagnóstico de aborto y ver cómo es el aborto, si es un aborto completo o si es un aborto incompleto. Aquí es cuando entramos en otra parte de clasificación en cuanto a cómo va evolucionando el aborto. Pero perdón, Si vemos ¿qué es que un el aborto completo ajá, y qué es un aborto incompleto? Yo no entiendo eso, doctora okay, Manzano. Explíqueme bien eso. ok, ok, el aborto completo, el paciente, por supuesto, está embarazada, tiene sangramiento, expulsa coágulos, tiene dolor de vientre y acude al ginecólogo. Cuando el médico ginecosteta la ve, al paciente la evalúa, se da cuenta de que hay un sangramiento, de que hay expulsión de restos fetales o embrionarios y en ese momento procede a un estudio imprescindible que es el ultrasonido transvaginal. Cuando se realiza el ultrasonido transvaginal, te das cuenta si la cavidad uterina está limpia y no, ya no queda ningún tipo de restos, tú hablas de un aborto completo, o te das cuenta que en la cavidad uterina todavía quedan restos embrionarios, restos de material trofoblástico, y entonces dices es un aborto incompleto. Los abortos completos, la diferencia es que el paciente se puede ir a su casa inmediatamente bajo tratamiento médico y vigilancia, mientras que un aborto incompleto necesita un procedimiento médico quirúrgico para limpiar la cavidad uterina para que la paciente no vaya a tener ningún tipo de complicación posterior. Esos tratamientos en la actualidad de los abortos incompletos son tratamientos médicos, por supuesto, requieren personal con experiencia que se lo realice, necesitan estar en una institución donde tengan todos los recursos, pero son procedimientos sencillos y procedimientos que pudieran hacerse de tipo ambulatorio. Ok, me van a doler ese procedimiento si me tiene que hacer esa evacuación de restos que me quedaron. Okay. Depende, sí te va a doler, por supuesto, porque es un procedimiento quirúrgico donde vamos a extraer una serie de materiales, de restos que quedaron dentro de la cavidad uterina. Entonces, ¿qué hacemos para que no duela? ¿Por qué te digo que sí puede doler? Porque hay centros o hay sitios donde se hacen prácticas del aborto en forma indiscriminada, donde no colocan absolutamente nada al paciente y eso es muy doloroso y puede traer complicaciones. Sin embargo, un aborto bien tratado en una institución donde tengan todos los recursos, al paciente se le hace sedación y el paciente no siente absolutamente nada. El tipo de sedación va desde sedación simplemente o anestesia general o anestesia epidural o anestesia cervical. El tipo de anestesia que escogemos, ¿cuál es? Depende generalmente del paciente y de la edad gestacional. Si es un aborto de un embarazo menor de 12 semanas, generalmente con sedación esto se va a resolver. Si es un embarazo de mayor edad gestacional, más de 12 semanas hasta las 20 semanas, generalmente va a necesitar anestesia para nosotros poder hacer el procedimiento, ya que son procedimientos más engorrosos y mucho más largos. Por lo tanto, va a tener mucho más tiempo en el área quirúrgica el paciente. Okay. Y Pero después no, con una buena atención no tiene por qué tener dolor, ni tiene por qué tener miedo y todo se va a resolver sin complicaciones. Okay. Y debo quedar hospitalizado. No, si el aborto es atendido por el personal adecuado, con buenas técnicas quirúrgicas, no debe quedar hospitalizado. Actualmente el aborto se utilizan, el material que se utiliza son cánulas de aspiración al vacío, que se llaman cánulas de Kalman, y se usan en el área quirúrgica y son procedimientos que limpian completamente la cavidad uterina. Tenemos la posibilidad, evita el riesgo de perforación y de complicaciones, y el paciente tiene las posibilidades de irse ambulatorio a su casa. Claro, todo depende de la evaluación del médico y del control que le esté haciendo al paciente, vigilando siempre la cantidad de sangre perdida por el paciente. Por eso es que siempre el paciente con un aborto debe ser monitorizado.
sea, que es un procedimiento que lo que llamamos ambulatorio. O sea, que se hace y se puede ir a su casa el mismo día. Exacto, con excepción de los pacientes con complicaciones o con Okay. comórbidos. ¿Qué digo complicación? Un paciente que tenga una hemorragia, un aborto hemorrágico, que sea un sangramiento excesivo, que pierda más de 2 unidades de sangre en 24 horas. O sea, eso es de riesgo. Ahí el paciente se debe quedar hospitalizado hasta nosotros mejorar la hemoglobina del paciente. O un paciente que tenga un aborto séptico, ese paciente también se tiene que quedar para cumplir la dosis de antibiótico. O un paciente que haya tenido maniobras abortivas en forma indiscriminada y pueda tener una ruptura de la cavidad uterina. Esos pacientes tienen que quedarse hospitalizados, pero un paciente que se le diagnostica un aborto incompleto en un consultorio y va al médico y le hace un curetaje por aspiración con una cánula al vacío, con sedación, no debe tener ningún tipo de complicaciones y debe manejarse ambulatorio sin ningún tipo de problema. Ok, ahora para que quede claro, ¿dónde se debe practicar una mujer que tiene un aborto espontáneo? ¿Dónde se debe practicar el aborto? O sea, o la limpieza de la cavidad. El El procedimiento, procedimiento. exacto. ¿Dónde se debe realizar? Ajá. Lo ideal es que lo haga con las mejores manos, con la persona más adecuada, que sea el médico especialista ginecostetra, sobre todo si es su ginecólogo o su obstetra que la ha venido controlando durante la gestación o es aquel que la conoce también de su vida normal reproductiva desde hace años. Debería ser siempre con el médico y debería ser en una institución de salud, en un sitio donde haya emergencia, donde haya su banco de sangre, donde haya un área quirúrgica, donde contemos con todas las medidas para poder, generalmente no se complican, pero si hay complicaciones, podamos resolver todo esto. Lo más importante en el aborto es evitar la hemorragia y evitar la infección. Y por supuesto, las complicaciones, que son muy severas. Entonces, por eso es importante hacerlo en el lugar adecuado. Nada de inventar que si en una casa, que si en tal sitio me lo van a hacer. No, lo ideal es en un sitio donde haya todos los requisitos para darle la mejor atención al paciente. Ok, ahora fíjate, ¿existen factores de riesgo que hacen que algunas mujeres tengan más predisposición a tener abortos? Sí, sí existen factores de riesgo, entre ellos está, lo primero, la edad materna, ¿ok? Porque tenemos factores de riesgo, se clasifican también, pueden ser maternos, pueden ser fetales, ¿ok? O combinados. Cuando tenemos los factores maternos, que la mamá es una mujer de riesgo, tenemos, por ejemplo, las pacientes dependiendo de la edad, que son las gestantes tardías, una paciente mayor de 40 años, aunque vemos que en los países como en Estados Unidos y otros países del primer mundo, la edad gestacional se da como en una edad mucho más avanzada, la edad materna, perdón. Sin embargo, nosotros tomamos como regla más de una paciente mayor de 40 años es una paciente de riesgo. También vemos la parte de diabetes, obesidad y enfermedades inmunológicas. Hay pacientes con enfermedades inmunológicas tipo lupus eritematoso, artritis reumatoide, anticuerpos antifosfolípidos positivos. Todos estos tipos de pacientes son factores de riesgo para que la paciente termine un aborto espontáneo. Tenemos pacientes inclusive con trastornos inmunológicos que se comportan, que se habla también de infertilidad. ¿Y por qué infertilidad? Porque logran embarazarse, pero no logran llevar el embarazo a término. Se llama, y eso es lo que ocurre en aborto tras aborto tras aborto y se llama aborto recurrente. Y son estas pacientes precisamente con patologías inmunológicas, con anticuerpos antifosfolípidos positivos, anticuerpos antitiroideos, con células killer positivas. Y estas pacientes se embarazan, pero no llevan el producto de la gestación hasta el final, generalmente terminan en aborto y estas pacientes se les llama que son abortadoras recurrentes. Actualmente hay tratamiento para evitar esto. Y en las fetales tenemos la principal, son las alteraciones de tipo cromosómico. Por eso es importante nosotros siempre hacer, cuando hay un aborto, después estudiar al paciente y ver cuál fue la causa que lo originó para evitar que esto se repita. Porque si un aborto culmina, no es completo, es un aborto incompleto y el paciente amerita tratamiento quirúrgico, la aspiración, aunque sea un método sencillo que generalmente no ocasiona complicaciones, aborto tras aborto va a traerle a la paciente complicaciones y entre ellas la más importante, infertilidad. Entonces,
hay que estar muy pendiente cuando se trata de un aborto, tal vez con mucho más cuidado que cualquier otro tipo de patología. Okay. Y después que yo eh, pasé ya por todo eso, ¿hay algún problema en volver a salir embarazada? Bueno, es importante lo que te dije. Si el paciente ya pasó por el aborto y vuelve y quiere un bebé, es importante primero saber cuáles fueron las causas que provocaron el aborto. Una vez que yo fue sometido digamos, fue al obstetra y tuve un Ajá. aborto y me sacan mis restos, ¿puedo volver a quedar embarazada? ¿Debo hacerme algún estudio previo antes de volver a salir embarazada o puedo simplemente volver a salir embarazada? Bueno, es importante que cuando acudas al médico inmediatamente después del aborto, que el médico canalice de ver cuál es la causa que originó el aborto. Si fue un aborto espontáneo y no hubo ningún tipo de inducción del aborto, no fue provocado y ya está seguro de que fue de esa manera, entonces es importante descartar que tenga patologías que estén ocasionando ese aborto espontáneo, tanto maternas como fetales. Por lo tanto, es importante estudiar a la mamá y ver cuáles fueron las causas probables que originaron el aborto. ¿Puedes quedar embarazada? Por supuesto que sí. Lo importante es que el próximo producto de la gestación llegue a término, es decir, no culmine en un aborto. Por eso es importante que antes de embarazarse se lo diga a su médico obstetra y el médico canalice, hacerle todas las pruebas para ver por qué ocurrió. Eso es lo más importante. ¿Por qué ocurrió? Porque sí se embarazó, pero no lo logró, no llegó a término. Entonces es importante ver por qué ocurrió el aborto para corregir el problema y para permitirle nuevamente un nuevo embarazo. Mi recomendación siempre es esperar 3 meses y en esos 3 meses hacerle todos los estudios necesarios para ver qué fue lo que ocurrió. Ok, ahora fíjate, ahora vamos a tocar lo siguiente. Hay abortos que son abortos provocados, pero vamos a hablar del aborto provocado que es el aborto que tiene una indicación médica. O sea, hay que interrumpir ese embarazo porque hay una condición, ¿verdad? O puede ser en el bebé o puede ser en la madre que hace que sea necesario interrumpir ese embarazo muy tempranamente y hacer lo que se llama un aborto terapéutico. ¿Qué es un aborto terapéutico y cuáles serían las principales indicaciones de un aborto terapéutico? Exacto. El aborto terapéutico es cuando existe alguna causa materna o fetal que indica de que hay que interrumpir el embarazo porque pone en riesgo la vida materna. O un feto no viable, es decir, que tenga alteraciones importantes que no permitan su vida en forma normal. Sin embargo, en estos casos también se utiliza la parte de las alteraciones cromosómicas cuando son diagnosticadas a tiempo para producir también, si los padres lo permiten, el aborto terapéutico. Sin embargo, el aborto terapéutico no es un aborto tampoco que está permitido porque las leyes generalmente lo sancionan también y generalmente hay muchas controversias en cuanto a tomar esa decisión. Sin embargo, en cuanto, por ejemplo, las alteraciones cromosómicas, el diagnóstico se hace cada vez más precoz. Es decir, actualmente se está haciendo ADN fetal en sangre materna y como quien dice, cuando antes teníamos que esperar 16 semanas para tener un diagnóstico cromosómico, ahora lo podemos tener mucho más temprano. El aborto terapéutico debe hacerse siempre antes de la semana 12 de gestación, ya que entre las 12 y las 20 semanas el riesgo aumenta mucho y aparte de eso, yo creo que va a ser difícil que algún médico quiera inclusive realizarlo, a pesar de que tenga indicaciones. ¿Por qué? Porque es un feto ya mucho más grande, puede haber muchísimas más complicaciones maternas y es un riesgo en verdad asumir la responsabilidad. Ok, pero fíjate, yo he oído los términos, por ejemplo, de lo que se llama la minicesárea, por ejemplo. He oído los términos digamos, de técnicas para provocar contracciones o inyectar ciertas soluciones en el líquido amniótico. ¿Qué hay de eso?
Exacto. La microcesárea es cuando todas las técnicas y todos los métodos que tú utilizas para que se produzca el aborto no funcionan. Por ejemplo, tengo un feto muerto a la semana 19 de gestación. Es un feto grande, ¿ok? Entonces, utilizo todas las técnicas farmacológicas, le doy medicamentos, utilizo todas las técnicas que pueden haber para que el paciente, inyecciones intraamnióticas, para que el paciente tenga un aborto, es decir, entre en trabajo de parto, dilate el cuello y expulse el producto de la gestación, pero nada de eso funcionó. Entonces, en esos casos, la única alternativa que te queda es la microcesárea para poder dar culminación a ese embarazo y poder, como quien dice, es una cesárea que se hace para extraer un feto muerto y todos los restos que tenga el paciente. Ahora, ¿existen otros procedimientos para interrumpir el embarazo? Por supuesto que sí. Existen tabletas, pastillas, píldoras, que son generalmente de prostaglandinas, se utilizan para interrumpir el embarazo, pero no es que se la tomó y interrumpió el embarazo. El paciente, esos medicamentos van a ocasionar en el organismo una serie de cambios, van a producir contracciones uterinas que tienen una respuesta a nivel del útero en dilatar el cuello y permiten la expulsión del feto y de los restos embrionarios. O en casos donde vemos que haya alguna malformación congénita o que veamos que el feto es incompatible con la vida, o sea, malformaciones que son incompatibles con la vida, pero tenemos un feto vivo, también pueden haber o un gemelar con un feto sano y un feto que no es viable o que está muerto. Entonces, en esos casos se usan otros métodos. Por ejemplo, se puede usar el uso de la inyección intraamniótica, en este caso se usa digoxina, para que aumentar también primero hace que el bebé termine su actividad cardíaca y después, aparte de esto, permiten también permiten la contracción uterina y ayudan a la expulsión del embrión o del feto. Es como si estuvieran Son métodos induciendo bastante el parto. engorrosos, bastante peligrosos. ¿Ah? Es como si estuvieran induciendo el parto. Es como si estuvieran induciendo el parto, pero con un feto muerto. Exactamente. Ahora fíjate, una pregunta. ¿Cuál es el riesgo si yo me practico el aborto en un sitio donde, como tú dijiste, no es el adecuado? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, los riesgos son importantes. Lo más grave es que te lo hagas y que es como quien dice inmediato es la perforación uterina. Que vayas a un lugar inescrupuloso y te introduzcan algún equipo o material quirúrgico dentro de la cavidad uterina que te lo perfore, porque la persona no tiene el conocimiento suficiente ni la destreza para realizar, como quien dice, el tratamiento para un aborto. Segundo, es la sepsis o la infección. Pero sin embargo, entre la gravedad, lo más riesgoso es la perforación uterina y la hemorragia que puede terminar en una muerte inmediata del paciente. Posteriormente, la infección que te llevaría al shock séptico y que puede terminar en histerectomía, es decir, como quien dice, no se va a embarazar más nunca porque la histerectomía ya va a tener un paciente que más nunca se va a embarazar porque no va a tener cavidad uterina. Es decir, es como que fuerte pensar que un aborto terminó en la culminación definitiva de la fertilidad de la mujer. Entonces, si se practica un aborto o si a alguien va a realizarse algún curetaje, alguna aspiración, debe hacerlo siempre en un lugar adecuado, en un lugar seguro y con una persona que tenga los conocimientos para resolver al paciente. ¿Y qué cuidados debe tener la mujer una vez que ha pasado por el aborto y la envían ustedes a su casa? Ok, es importante que sí, que se tiene que cuidar. Claro, a diferencia del parto que normalmente hablamos que si los 40 días es parecido. La mujer después que tiene un curetaje, que tú le has hecho un aborto al paciente, la paciente debe cuidarse, debe vigilar su sangramiento genital, debe darse cuenta que las características del sangramiento que va a cambiar todos los días, de rojo rutilante pasa a un rojo más oscuro, de muy abundante pasa a ser muy escaso, tiene que ir, y después posteriormente van a ser manchitas probablemente amarillas hasta que ya no haya absolutamente nada.
Debe explicársele también que debe usar toallas sanitarias y que no debe usar Tampax ni copa vaginal para ese sangramiento, ya que corre riesgo de infecciones. Lo otro importante es que no debe iniciar las relaciones sexuales en forma precoz, sino que debe esperar por el riesgo de infección, por lo menos unas 2 o 3 semanas. Y lo más importante es que debe tener método anticonceptivo. Entonces, ¿qué es lo ideal? Decirle al paciente que durante esos 15 días post-curetaje debe vigilar el sangramiento, vigilar el olor, vigilar el color y no usar toallas sanitarias y no usar Tampax, no hacer grandes fuerzas para evitar que ese paciente tenga alguna infección, tenga algún desgarro o tenga algún otro tipo de patología. ¿Qué es lo otro importante? Decirle al paciente que si tiene unas relaciones sexuales a las 2 semanas de post-curetaje, corre un riesgo, y es el riesgo de un nuevo embarazo. Y es un embarazo precoz post-curetaje, donde va a tener más riesgo de aborto. Por eso sigo repitiendo que es importante, posterior a un aborto, mantenerse, no embarazarse por lo menos durante 3 meses. Pero la vida sexual de la mujer puede comenzar a los 15 días, pero con protección. ¿Y qué? A ver, unas palabras sobre qué es lo que se llama la píldora del día siguiente. Eso es correlacionable a una especie de, digamos, de aborto. No, no se correlaciona con el aborto porque la píldora del día siguiente, que es progesterona, lo que se utiliza es desorgestrel, lo que hace simplemente es impedir la ovulación, ¿ok? Es decir, que depende o funciona dependiendo del momento del ciclo en que te la tomas. Y también va a depender, en estos casos, cómo te la tomas y cuándo la debo usar. Si el paciente tiene relaciones sexuales y tú le das la píldora el día siguiente, lo más seguro es que la paciente, o sea, no se recomienda como un método seguro, porque esto lo que hace es que inhibe la ovulación y lo más seguro es que no va a tener regla o la regla va a ser escasa y va a traer, como quien dice, un trastorno menstrual en ese mes. Entonces va a crear mucha angustia en la paciente porque no me vino la regla o me vino mancha o no me vino como estoy acostumbrada. Entonces, depende del momento en el cual el paciente tuvo la relación. Por eso la píldora del día siguiente es importante usarla dependiendo del momento en el cual, dependiendo de la fecha de la última regla, cuando tuvo la relación para ver si tiene indicación. Pero sí se usa, sobre todo se usa en pacientes cuando tienen una relación no deseada o cuando tienen el riesgo de, aunque sea deseada, tienen el riesgo de embarazo porque están en un momento ovulatorio. Entonces ahí funciona perfecto porque interrumpes la ovulación o en el momento, en caso de violaciones, que también se utiliza. Pero en caso de violaciones hay que estar como que más pendiente porque puede ser que esta píldora no funcione porque ya la ovulación había ocurrido antes, por lo tanto, porque esta píldora no tiene efecto sobre el endometrio, tiene efecto sobre la ovulación. Entonces, a pesar de tomártela, puedes tener riesgo de embarazo si no la tomaste en el momento oportuno. Ok. Bueno, yo creo que con esto cubrimos el tema. Lo importante que quede en el ambiente es que las personas deben acudir a su obstetra siempre y cuando se sepan que están embarazadas y sientan pues, que hay algo que está pasando que no está dentro de lo habitual. Es algo que ellas intuyen que no es normal. Si hay algún sangramiento que no se espera que ocurra porque están embarazadas, lo importante es que acudan a su obstetra, que no acudan a manos inexpertas, inescrupulosas y que siempre vayan a sitios que estén suficientemente equipados, donde esté, por supuesto, su obstetra y que son las personas, los especialistas que son los que, digamos, mejor manejan este tipo de problemas. ¿Ok? Sí, y algo muy importante es que actualmente, por ejemplo, habían algunas técnicas diagnósticas antes para, por ejemplo, descartar alteraciones cromosómicas que eran invasivas, como la inocentesis genética, y que actualmente ya casi están en desuso o tienen uso para otras patologías, ya que actualmente existen pruebas que se pueden hacer cromosómicas del feto en la sangre materna, y eso actualmente nos está ayudando mucho. Son avances que cada vez ocurren
Y bueno, y es importante, sobre todo, hago un llamado a todas esas personas que han tenido abortos recurrentes, que acudan a su médico porque sí van a poder embarazarse. ¿Ok? Pero siempre y cuando sea un embarazo dirigido, coordinado y programado, tomando en cuenta la opinión de tu médico obstetra. Perfecto. Bueno, no me queda más que Gracias. agradecerte, Rosibel, por haber aceptado la invitación y quedamos para una próxima entrega con otros temas, porque hay muchos de los temas en el área de la obstetricia y sé que las mujeres que oyen este podcast pues están muy interesadas en seguir oyendo este tipo de temas relacionados a lo que es la obstetricia. Y pues por supuesto Mira, ¿sabes que el no embarazo. hablamos? Anticoncepción posaborto. Ah, bueno, adelante. Díganos. Ah, ok. Sí, es importante tomar en cuenta que posaborto la paciente tiene que cuidarse o sea, hacer planificación familiar. ¿Por qué? Porque tú llegas posterior a un aborto y a las 2 semanas te sientes muy bien, puedes comenzar a lo mejor una vida sexual y tienes el riesgo de embarazarte. ¿Por qué? Porque vas a recuperar la ovulación y probablemente te embaraces y no veas regla. Y entonces al no ver la regla, tú vas a tu ginecólogo a los 2 meses, doctor, pues curetaje, no he visto regla y resulta que estás embarazada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Posaborto inmediatamente, si tienes relaciones antes, o sea, inmediatamente posaborto, se puede colocar inmediatamente, se puede poner los implantes dérmicos o se pueden colocar dispositivos intrauterinos. O esto es más que todo en esas pacientes que han embarazos no deseados y que de ninguna manera se desean embarazar por los momentos. O sea, pueden salir de una sala ginecológica ya con un método anticonceptivo para evitar futuros embarazos, con cuidarse por lo menos. Estos métodos tienen una duración de 3 a 5 años y la van a ayudar muchísimo. También existe el anticonceptivo oral de pura progesterona, que es la mini píldora, que también la pueden salir usando inmediatamente cuando son dadas de alta. Sin embargo, mi recomendación para todas las mujeres que tienen un aborto y que salen de una clínica y posterior a un curetaje es que sí existen alternativas para método de anticoncepción, que se pueden poner los implantes dérmicos, que pueden usar dispositivos intrauterinos, que pueden usar las píldoras. Y también es importante que le expresen a su ginecólogo en cuánto tiempo ellas planean embarazarse. ¿Por qué? Porque de eso va a depender el método a utilizar. Si la paciente quiere cuidarse por un tiempo mayor, por supuesto tendremos que usar un método anticonceptivo que tenga mayor duración, o si es por corto tiempo, otro método anticonceptivo. Cada anticonceptivo se adapta a cada paciente, pero que no pierdan su vida sexual y que se sientan seguras, que estén tranquilas y que puedan vivir pues, sin ningún tipo de complicación. Perfecto. Bueno, entonces con esto finalizamos. Gracias por haber aceptado la invitación y quedamos para una próxima entrega, Rosibel.